Bebemundo presenta. Ahora sí, Bebemundo es en la house y Juan Pablo Arredondo está aquí porque justamente viene a hablar de cómo manejar la ansiedad y la frustración de sus hijos. El otro día, antier, estaba hablando Juan Pablo, que es un gran psicólogo clínico, con mi queridísima Carla, que tiene un hijo que tiene creo que 5 o 6 años, y me decía, hijo, es que hay días muy buenos, que está súper contento, súper cooperador, súper sonriente, agradable y feliz. Y hay días que la pasa muy mal y que está muy inquieto y que está muy frustrado. Y cuando tiene sobre todo niños chicos, es difícil que entiendan el contexto y la dimensión de lo que está pasando y por qué a veces tienen que estar en su casa y no pueden ir tanto al parque y no están yendo a su kinder o a su primaria y no están yendo a visitar a la abuela. Entonces es difícil para los niños hoy no sentirse frustrados y ansiosos. Si nosotros que tenemos, según esto, la madurez emocional, verbal, para entender lo que está pasando, nos sentimos ansiosos y frustrados. Ahora imagínense los niños chiquitos. ¿Juan? Sí, aquí estoy, perdón. No pensé que habías terminado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Encantado de la vida de estar aquí con ustedes, como siempre. La verdad es que tú lo habrás visto, lo habrás padecido, tienes hijos adolescentes, y la verdad es que todos estamos realmente muy desesperados, muy descontrolados, muy desconcertados por esta situación, y bueno, pues nuestros hijos tampoco son la excepción. Por eso es la importancia de este tema, pues hablar justamente de la ansiedad de los hijos. Y bueno, pues qué me dices también, como digo yo, de los hijos adolescentes que hoy están perdiendo los 15 años, están perdiendo la graduación, están perdiendo las fiestas, están perdiendo los viajes que tenían planeados en Semana Santa y en verano. Y bueno, pues todo esto está generando realmente un problema muy importante en las familias, en donde pues creo que todos lo sabemos, se están viviendo esto como grandes oportunidades para hacer cambios, para hacer transformaciones, y por otro lado pues están generando también conflictos muy importantes en las familias. Y entonces, bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Creo que hablar de experiencias que cada uno de nosotros tenemos, pues creo que nos podría llevar todo el día. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos que están viviendo esta contingencia? Lo primero que tenemos que hacer, pues es hacerles de verdad entender que no es una situación personal, ni es una situación dirigida a ellos, ni es una situación dirigida a la familia. Es una cuestión nacional y es una cuestión mundial. Es decir, lo que ellos están experimentando, lo que ellos viven, pues son situaciones que estamos viviendo todos. Los chavos se están tomando las cosas a título personal, lo están tomando como una agresión hacia ellos, como si el mundo, el universo, el cosmos o el propio coronavirus pues estuvieran en contra de ellos y quisieran fastidiarlos. Entonces, es una irritación que viven como si fuera de verdad una agresión personal. Hay que hacerlos de verdad conscientes de que esto es una situación mundial y que nos está afectando a todos, que todos estamos viviendo esta situación pues de diferentes maneras. Creo que la forma en la que transitemos esta manera es la que va a hacer la diferencia. Con los niños más pequeños, pues es obvio que ellos también tienen que entender que todos estamos pasando por esto. Hay que hacerles también entender y trabajar con ellos, pues que la ansiedad, la duda, el aburrimiento, el encierro, es algo que todos estamos viviendo, no solo los hijos, no solo los chicos. Esto que parece algo muy simple, de pronto cuando tú se los transmites, cuando tú se los haces ver, cuando tú los concientizas de que esta situación la estamos padeciendo todos, también tenemos que lograr que ellos empaticen con los demás y que tengan la posibilidad de también de voltear a ver a otro lado, no solamente voltearse a ellos mismos con la afectación que están generando a ellos mismos, sino también con la afectación que está generando otras personas. Por ejemplo, con los hijos incluso pequeños, pues el tema del trabajo, el tema de que no puedo ver a mi familia, no puedo ir a ver a mi mamá, no puedo ir a ver a mis hermanos, pues también a mí me afecta. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a contactar con estas emociones de los otros para que también ellos
de alguna manera puedan alivianar, a mitigar su dolor, su pena y su conflicto, un poco en función del entendimiento de los otros. Es importante también trabajar con ellos la cuestión de la ansiedad y del estrés, ya que es un sentimiento que se experimenta, a fin de cuentas, por la sobrecarga de los elementos que estamos viviendo. O sea, cuando está perfectamente comprobado que cuando existe estrés es porque hay situaciones del entorno que nos rebasan, que nos sobrepasan. Uh-huh. Y entonces es ahí en donde viene esta sensación de ansiedad y de estrés. Uh-huh. ¿Y de qué proviene todo esto? De lo que nos pasa a todos, Marta, y es de cosas que no podemos controlar. Claro. ¿No? Y entonces ahí es donde esto sobrepasa, porque ya no puedo yo controlar, ya nada de esto está dependiendo de mí. Dependemos de autoridades, dependemos de una situación mundial, dependemos de circunstancias de sanidad, que ya no es lo mío. Entonces ahí es donde viene esta experimentación de ansiedad y de estrés. ¿Por qué? Porque obviamente son cosas que no podemos controlar, pero también son cosas que no son como nosotros queremos. Y sabemos que hoy uno de los grandes males de nuestro tiempo, lo he mencionado yo muchas veces ahí contigo, uno de nuestros males de nuestro tiempo es la baja tolerancia a la frustración de nuestros hijos. Híjole. Entonces, está pegando esto, evidentemente, justo ahí. Exactamente ahí, ¿no? En esta baja tolerancia a la frustración que viene, no es nueva, O sea, no es que hoy la tengan por el tema del coronavirus. Sabemos que los chicos vienen transitando con problemas de tolerancia a la frustración y esto, pues obviamente es como el monumento a lo que no es como yo quiero. Es que justamente hablando de eso que hemos discutido tú y yo muchísimo, Juan Pablo, y, a mí cuando me contaba mi abuela, y seguramente les pasa a ustedes, incluyendo mi mamá, la forma en que vivían a los hijos era tan diferente a como la vivimos nosotros hoy. A mí me decía mi abuela que cuando ella se sentaba en la mesa con sus papás, eran 10 hermanos, los niños no tenían permiso de hablar en la mesa. Los niños no tenían permiso de hablar si estaban en una mesa con adultos. Si te dejaban sentar en la mesa de los adultos. Los niños era una cosa que se cosía aparte. Y los niños casi eran la última prioridad. Así es. Y inclusive lo vemos, voy a decir una cosa que ahorita van a decir, claro, sí es cierto, pero, por ejemplo, cuando ves todos estos documentales de la reina Isabel o de la realeza, o de cómo eran Inglaterra en el siglo pasado, los niños, o sea, ni siquiera estaban en el mismo lugar conviviendo con los adultos. Los niños andaban con las nanas, lo cual es francamente espantoso. Sí. Pero lo que voy es que hoy es totalmente lo opuesto. Los adultos, la neta, somos los esclavos de los niños. Les tenemos unas consideraciones, casi los niños son los que deciden a dónde vamos a ir a comer el domingo, a dónde vamos a ir de viaje. No, o sea, ha cambiado la dinámica. El menú de desayuno, comida y cena. Exacto, bueno, tú lo ves con tus sobrinas. Claro, en nuestros tiempos, inclusive todavía nos tocó, Marta, era, ¿quién va a querer quesadillas? Punto. Y aquí es, a ver, yo quiero una quesadilla, pero con queso brie. No, yo lo que quiero es un huevito. No, yo quiero unos hot cakes. Y se les cumple el menú. Claro, es la verdad. Y ni siquiera quién va a querer quesadillas. Era, siéntense a desayunar. 100%. Exacto, también. 100%. Entonces, obviamente nuestros hijos no conocen la frustración. Esa es la verdad. No. Exacto. Y ahí, decías perfectamente bien, ahí es donde está pegando esta situación. Por supuesto que no solamente en los hijos, se está pegando en todos los adultos. Y tú, te puedo garantizar, sin temor a equivocarme, que los adultos más intolerantes son los que están padeciendo más esta situación. Y las personas que son más tolerantes y por lo tanto también más adaptativas están viviendo esta situación de una manera completamente distinta. Es justamente ahí en donde está pegando. Ahora, ¿qué pasa en este asunto? De verdad, una de las cosas que tenemos que hacerles entender a nuestros hijos y enseñarles es que las emociones que nosotros sentimos no son en sí mismas el resultado de nuestra reacción solo porque sí. ¿A qué me refiero con esto?
la interpretación que cada uno de nosotros vamos aprendiendo en la vida a darle a las emociones es lo que hace la diferencia. Y puedo poner muchos ejemplos. Vamos a poner el ejemplo de la montaña rusa. Hay gente que la montaña rusa es el miedo más grande al que se puede enfrentar y le representa orinarse en los calzones. Ajá. Y a otro le excita, le emociona, le agrada, le encanta y se quiere subir 5 veces. ¿Sí? Entonces, la montaña rusa no es el problema, es la interpretación que vamos aprendiendo a darle a las emociones. En este caso, la interpretación que muchas veces le damos a la frustración, al miedo, a la incertidumbre, al aburrimiento, es guácala de pollo, horror, espanto, qué horrible, ¿no? Pero hay gente que está interpretando estos sentimientos, por ejemplo, y esto es creo la gran diferencia, como oportunidades. Hoy tengo la oportunidad de muchas cosas que en muchos momentos, en muchos sentidos no se habían dado. Incluso la oportunidad de platicar en familia. Incluso me voy a ir a niveles más bajos. La oportunidad de conocer a mi hijo o a mi papá o a mi hermano. Ay, qué bonito, Juan Pablo. Es que ya quiero llorar. Pero ¿Sabes eso es... qué estábamos preguntándole a nuestros hijos ayer? Uh-huh. En 20, 30 años, cuando ustedes tengan sus hijos, ¿cómo le van a contar lo que han vivido en esta pandemia? Entonces, cada uno de nuestros hijos nos estaban contando cómo se lo van a narrar a los suyos. Uh-huh. Y me decía mi hija que de lo que más ha disfrutado es de estar conmigo. Claro. Porque todos los proyectos de los cuales les hablaba hace rato, que si las fotos, que si me pongo a cocinar, que si limpio el garage, que si barro la terraza, todo eso, muchas veces estuvo mi hija conmigo. Y esas son cosas que no hubieran sucedido si no estuviéramos en la circunstancia en la que estamos. Absolutamente, absolutamente. Es impresionante cómo familias enteras hoy se han unido mucho más que antes de la pandemia. Y estoy hablando de familias no nucleares, estoy hablando de familias extendidas, primos, tíos, están haciendo reuniones por videollamada y como es la novedad y todo el mundo quiere, entonces pues estás viendo a parientes que no veías hace 5 años, ¿me entiendes? Entonces, esa posibilidad de vivirlo como una oportunidad mucho más que como un padecimiento, creo que es la diferencia y que también se tiene que enseñar porque las emociones, a fin de cuentas, tienen un esquema de reacción condicionado. ¿Por qué la gente, esto es un ejemplo, por qué los niños berrinchudos, cuando son adultos, se convierten en intolerantes e impulsivos? ¿Por qué? Porque vienen condicionando sus comportamientos. Pero también el que es ecuánime y tranquilo, ¿por qué normalmente reacciona ecuánime y tranquilo? Porque está condicionado a responder a las cosas de manera ecuánime. Esto quiere decir que las reacciones que nosotros tenemos sobre las emociones, sobre lo que hoy por hoy estamos sintiendo, tiene 2 contenidos, Marta. Uno, el contenido aprendido, como yo lo voy evidentemente aprendiendo. Y 2, también tiene un esquema permitido. Esto yo lo he hablado muchas veces y la gente de pronto se saca de onda. ¿Cómo que permitido? Sí, la salida de las emociones, tú a fin de cuentas las permites o no las permites. Yo en un momento dado, si soy una persona que pego de gritos a mi hijo, no es porque mis hijos me saquen de quicio, no es porque yo sea una loca histérica o no es porque el cosmos y el universo hizo que yo lo hiciera así, no, es porque yo me estoy permitiendo gritarle a mis hijos. Porque quien no se lo permite no le grita a sus hijos, aunque lo desesperen igual y aunque tengan la misma intolerancia y aunque tengan la misma situación. Qué fuerte lo que acabas de decir. Sí, vuélvemelo a repetir porque lo voy a hacer hasta un post en Twitter. Las emociones y los sentimientos terminan siendo algo permitido. Si yo le grito a mis hijos es porque yo me lo permito. Nadie vino a darme la autorización de gritarle a mis hijos, me la doy yo. Si yo me enojo con mi esposo y le dejo de hablar, no es porque alguien me haya dicho que yo le tengo que dejar a mi esposo de hablar, es porque yo me permito dejarle de hablar a mi esposo, ¿sí?
yo me permito en un momento dado enojarme y frustrarme de la manera en lo que hago hasta ponerme loco, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un tema de permiso. Por eso los límites con los niños y esta contención que hemos hablado muchísimo también juega un papel muy importante. Porque si yo le permito inicialmente a un hijo comportamientos indeseables, ¿qué estoy provocando? Que al paso del tiempo él se los termine permitiendo. Y entonces, lo que se convertía en un modus operandi, es la forma en la que opera y en la que funciona, se va a convertir en un modus vivendi, es decir, en características de personalidad, ¿no? Claro. Y entonces, pues van a seguir creciendo bajo estos esquemas. Por eso tenemos que entender y hacerles entender a nuestros hijos que el problema no es lo que sienten. Toda la vida el problema es y será lo que ellos hagan con lo que sienten. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre esta tendencia o esta corriente que plantea el contactar con las emociones de los hijos, enseñarles cuáles son sus emociones y respetar sus emociones. Lo que pasa es que yo creo que estas personas que piensan que hay que respetar las emociones de los hijos no fueron a la clase o se quedaron dormidos en donde dijo que también tenemos que sí permitirle la emoción, pero también enseñarles qué hacer con esas emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo entender que tú estés, vamos a poner el típico ejemplo, que tú estés enojado. Lo entiendo perfecto. Es una situación que molesta. Te quedaste sin tus 15 años. Estás molesta. Lo entiendo, lo reconozco, lo acepto. Pero de ahí a que seas una pelada majadera, grosera, irreverente, que trates mal a todo mundo, yo creo que hay una diferencia abismal. Entonces, no debemos de focalizarnos solo al hecho de que sentir la emoción, reconocer la emoción, validarte la emoción es sinónimo de te voy a permitir hacer con ella lo que se te pegue la gana. Porque el problema no es lo que sienten nuestros hijos hoy por hoy. Lo que en realidad es importante es lo que ellos hagan con sus emociones. Y un niño puede estar increíblemente aburrido. Uh-huh. ¿Y qué va a hacer con su emoción? Estar enojado con todos, mentando madres, diciendo que qué horror, que se quedó sin esto y que sus amigos y que le van a dejar de hablar y no quiere comer y no quiere hablar y no te obedece y no quiere hacer la tarea y no quiere tomar la clase en línea. O un niño está aburrido y busca formas de entretenerse. Oye, empieza a desarrollar me traumaste, espérame, porque al final lo que los hijos aprenden o no a hacer con sus emociones depende de lo que vieron con nosotros. Absolutamente. Por eso digo que son aprendidas. Bueno, ¿puedes hacer una pausa? Regresamos Por hablando supuesto de la que frustración y la ansiedad con este genio de la psicología infantil, Juan Pablo Arredondo. Regresando del corte, no se vayan. Estamos platicando con Juan Pablo Arredondo. Juan Pablo Arredondo es un muy importante psicólogo infantil aquí en la Ciudad de México sobre la ansiedad y la frustración en los niños en estos tiempos de confinamiento, de cuarentena, de encierro y cómo manejarlo. Y nos quedamos antes del corte, Juan Pablo, hablando sobre el manejo de las emociones y cómo eso los niños lo aprenden de nosotros o no. Así es, y que a fin de cuentas también no hay que perder de vista, Marta, porque esto es algo que yo he visto aquí mucho en la consulta, es que los papás están muy sorprendidos de ver las reacciones emocionales de sus hijos hoy por hoy en esta contingencia y están observando las reacciones que curiosamente han tenido toda su vida. Así son sus hijos. Claro. La están contactando y la están sufriendo todos los días. Pero son los mismos niños. Es raro que el niño cambie radicalmente. Vienen presentando los mismos comportamientos, solo que hoy los veo a corta distancia y todo el tiempo. ¿Ven lo que yo les digo? Que la cuarentena lo único que está haciendo es magnificar lo que ya hay. Exactamente. Entonces los papás están así como de, oh Dios mío, mi hijo está cambiando. No, tu hijo era berrinchudo, caprichoso y voluntarioso desde antes. Sí, nada más que ahora pues lo estás viendo mucho más y más cerquita, ¿no? Claro, claro. Pero es importante que entendamos. Ahora, otra cosa súper importante, si me lo permiten, de verdad, tus cuentavientes.
el tema de trabajo, de compromiso, de responsabilidad, de tareas, toda esta cuestión ahora, pues que los chicos tienen clases virtuales y que les dejan trabajos, investigaciones y demás, tienen que entender que al realizarlas no nos están haciendo un favor a nosotros. Sí. Es como si les pidieras que lavaran los trastes, ¿sí? O sea, siéntate a tu clase virtual, no quiero, no es que... Primero, como si estuvieran de vacaciones, y segundo, como si nos estuvieran haciendo un favor a nosotros. No nos están haciendo un favor, es parte de su educación y de su formación, que es el símil representativo exactamente igual de la escuela. Ahora, los chicos se están quejando de que tienen muchísima tarea, pero ellos están olvidando que ellos pasan entre 6 y 8 horas diarias en la escuela, más las tareas. Hoy no conozco yo, en la realidad, un chavo que se lleve más de 6 o 8 horas de trabajo de tarea de lo que le están dejando en la escuela. Y están quejándose horriblemente. O sea, no están entendiendo que también suple la tarea la escuela. Y no son tareas que te dejan en vacaciones, ¿no? Claro. Porque así las están viviendo, como si me estuvieran obligando a hacer tarea en vacaciones. Y claro, la están rechazando por todos los medios. Entendemos que la vida social de los niños y de los jóvenes es muy importante, pero al igual que el adulto tendrá que reorganizarse, tendrá que replantearse con los recursos que hay, cómo lo van a hacer. Y bueno, pues hay quien se aísla y no ha vuelto a contactar con ninguno de sus amigos, lo cual me parece bastante malo y bastante pues poco deseable para la vida social de un niño, ¿sí? Pero pues tendrá que moverse con los recursos que tiene. Pero ahí sí yo sí diría, Juan, que los papás que a lo mejor somos tecnológicamente más hábiles y conocemos que existe el Google Hangouts, el Zoom, el WhatsApp, el FaceTime, también ayuden a sus hijos a socializar digital. Yo creo que sí, porque a fin de cuentas es claro que ellos no van a lograr pues acceder a ciertas cosas si además no se les promueve. ¿Por qué? Porque ellos quieren jugar, ellos quieren los videojuegos, ellos quieren ver series y ya, y de verdad, seguramente conocerás gente que esta circunstancia le ha caído de maravilla en los que yo le llamo individuos autistas, ¿no? O sea, estos que pues no son encerrados, son ensimismados, no quieren hablar con nadie, y entonces esto les cae de maravilla. ¿Por qué? Porque no están pudiendo no socializar con nadie de una manera obligada y sin quedar mal, ¿no? O sea, sin verse mal por no hacerlo. Entonces, claro, es importante que también promovamos esto. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que trabajar con nuestros chicos y que ellos mismos, porque muy probablemente ahorita haya chicos que nos están escuchando porque están ahí con sus papás, que también lo puedan entender? ¿A través de qué vamos a ir resolviendo este asunto? Primero, pues a través de la capacidad resolutiva de toda la familia. Lo hemos hablado en otros programas tú y yo, el tema de esta capacidad resolutiva, es decir, la forma en la que enfrentamos los problemas. Si una familia suele enfrentar los problemas a pleito, con pleitos, con gritos, con sombrerazos, este problema, ¿qué creen? También lo van a enfrentar de esa manera. Si alguien está acostumbrado a enfrentar los problemas con razonamiento, con coherencia, con congruencia, con verbalizaciones, así es como seguramente estarán enfrentando esto. Pero si también lo hacen a través del silencio, a través de la indiferencia, a través de no pelarse, a través de nadie habla de nada, seguramente este problema lo estarán pasando así. Las capacidades resolutivas de las familias es algo que tenemos que prestarle atención porque es la forma en la que generalmente la familia recibe los problemas y los enfrenta. 2, a través de la capacidad adaptativa. Yo estoy 100% convencido que hoy más que nunca la capacidad adaptativa de los individuos está en juego. Y aquel que le ha costado trabajo toda su vida los cambios, que le ha costado toda su vida adaptarse a nuevas circunstancias, que se aferra, que es muy agarrado de las cosas conocidas, pues esto le debe de estar costando un trabajo pues muchísimo mayor que aquel que está habituado a los cambios, los vive con cierta ligereza,
saca lo mejor de cada situación, aprende de las cuestiones nuevas que se le van presentando, y esto, pues obviamente será también una forma hoy de enfrentar esto. Ahora, también tenemos que entender que esto no es algo con lo que se nace o no se nace. Es que, pobrecito, mi hijo nació con poca capacidad adaptativa. No, tenemos que entrenar la capacidad adaptativa de nuestros hijos, ¿sí? 3, a través de la resiliencia. Creo que hemos hablado hasta el cansancio de la resiliencia. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, más todas las veces que tus maravillosos invitados lo hacen. Y bueno, la resiliencia, acuérdense que no es otra cosa que la capacidad de una persona para sobreponerse a la adversidad. No significa que no haya adversidad, no. Significa que a pesar de la adversidad, la persona se sobrepone. Es esta capacidad para pararte de los golpes que la vida te da, de las dificultades que la vida te pone y seguir adelante. Entonces, claro que esta es una magnífica oportunidad para inyectar importantes dosis de resiliencia a nuestros hijos y que puedan sobreponerse a estas circunstancias. Okay. Otra cosa que se recomienda muchísimo es no instalarse sobre lo negativo. Hoy por hoy los chicos, los hijos, sobre todo los que están padeciendo esto de manera muy importante, tienden a ver todo lo negro, todo lo feo, todo lo pesimista. Es que me voy a perder de esto, me voy a perder. Hay gente, y seguramente tú conocerás, que te dice, híjole, si esto sigue, en junio no voy a poder festejar mi cumpleaños. Oye, ¿por qué no te preocupas, no? ¿Por qué no te preocupas de cómo el mundo va a vivir esta circunstancia, de cómo protegerte, de cómo hacer que esto no se extienda, claro, de la aportación que tú puedes hacer para que esto no pase, y no desde tu maravilloso y lindo egoísmo de cómo vas a festejar tu cumpleaños en junio, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros permitimos incluso que nuestra gente alrededor se vaya focalizando en lo malo, en lo malo, en lo malo, no solo nos va a contaminar, cosa que es bastante obvio, sino que además estamos reforzando situaciones que no son deseables ni para ellos ni para nosotros. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a voltear a ver lo bueno. Y yo lo he dicho, una de las diferencias, entiendo que hay muchas, una de las diferencias entre una persona sana emocionalmente y una persona insana emocionalmente es, la persona sana voltea a ver lo bueno, lo crece y se lo come completito. Y lo malo lo minimiza. No lo niega, no lo evade, no lo reprime. Solo lo minimiza. Lo bueno es mucho más, lo malo poca cosa. La persona insana lo que hace es voltear a ver lo malo, lo magnifica y se lo come. Y lo bueno lo minimiza. Hoy estás, pero mira, lleno de sabiduría. Ok. Entonces, bueno, es que tengo que contar esta historia porque es tan sintomático. Nos ahogábamos de risa antier, pues entre risa y pavor, porque un amigo nuestro nos llama de, ¿ya se enteraron? Y estábamos Juan y yo juntos, no mi esposo. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Güey, no manches, ya no hay camas en el hospital inglés, hija. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, ¿de qué? Pues es que, hija, imagínate, güey, si nos enfermamos ya no tenemos a dónde ir. Te lo juro que no daba yo crédito. Sí, sí. Ese es el discurso de un amigo. Okay. El discurso de mi marido es, tranquilos, todo está bien, qué sensacional que estemos teniendo la oportunidad de estar juntos en nuestra casa, que tenemos el privilegio de poder trabajar desde aquí. O sea, qué felicidad que estamos todos bien y sanos. Hay que estar muy contentos. Por supuesto. O sea, ¿ven la diferencia de discurso? Totalmente, claro. Completamente, ¿no? Es que hoy, no puedo yo salir. Bueno, no puedes salir, pero tienes un techo, tienes una casa, tienes una cama. Gracias a Dios tenemos dinero para pedir un súper, por teléfono. No te falta nada, tienes tu escuela, no estás perdiendo tus clases. Si tienes a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos. Oye, como le dije a mi amigo, ¿qué prefieres? ¿Estar en el cuarto de tu casa o estar en el cuarto de hospital? ¿Dónde prefieres?
Pues deja de estarte quejando. Y apartando tu lugar en el hospital, ¿no? Velo pagando para que lo apartes, ¿o cómo? No, de veras, ¿No? de veras. ¿Sabes qué me trajiste a colación? Y esto también fue una anécdota muy chistosa, personal, cuando yo trabajaba en la escuela. Tenía una maestra que decía que cómo era posible que nos estuvieran pagando el servicio de gastos médicos mayores y que pues a las personas que lo usaban sí les servía y que a ella que no lo usaba pues no le redituaba, no le daba nada. Es broma. Pues que era injusto. Es broma. ¿No? Te lo prometo, que era injusto que por qué ellos sí estaban teniendo un ingreso extra a través del seguro de gastos médicos utilizándolo y ella no. No, es que es broma. Es que eso es broma. No, ya. Entonces, esos son los niveles de negativismo que podemos ver y que de verdad, obviamente, esta posibilidad de transformar los eventos negativos en cuestiones positivas es algo que de verdad tenemos que hacer. Y aquí, si me lo permites, no sé cuánto tiempo nos quede, pero si me permites hablar de mi maravillosa teoría de las sopas. 5 minutos, ok, venga. Rápidamente. Todos tenemos frente a nosotros, bueno, imagínate, te lo hago contigo, Marta. Imagínate que tienes frente a ti una sopa que te sabe rico y te hace bien y una sopa que te sabe feo y te hace mal. ¿Cuál te comes? Okay. La que me hace bien. Ok. Dame razones así rapidísimo, ayúdanos, Rebeca, así, a lluvia de ideas, aunque sean disparatadas. Denme razones por las cuales una persona que tiene 2 sopas enfrente, una que sabe rico y le hace bien y una que sabe feo y le hace mal, optaría por comerse la que le sabe feo y le hace mal. Denme razones aunque sean disparadas. Vas, Marta. Porque es masoquista. Ok. Porque le gusta autoflagelarse. Porque es necio, por llevar porque la es contra, terco, por llevar la contra. porque es rebelde. Ok. Por payaso. Ajá. Ok. Por estar nada más chiringueando, por joder al otro. Ajá, Ok. exacto. Por Yo hacerse hay algunas, por las que yo por conozco. hacerse el raro. Sí, por hacerse el diferente. Ajá. Exacto, por hacerse completamente. el disruptivo. Ajá, porque no saben que la otra sabe rico. Ve las Ajá. dos y se come la que tiene enfrente. Ajá. Le quedaba más cerca la que sabe feo, la otra le quedaba más lejitos, pero no se cuestionó como sabía. Okay. Otra razón es porque sopa que sabe feo hay mucha y sopa que sabe ricos hay poquita y como somos atascados hasta para lo malo, entonces nos atascamos de lo malo, Ajá. ¿no? Porque somos atascados. Otra es Sí, claro. porque a fin de cuentas estoy acostumbrado, siempre he comido de esa sopa. Ya hasta me sabe raro una que no me haga mal y me sepa feo, ¿no? Ajá. Bueno, independientemente de la razón, hay mucha gente que tiende a comerse la sopa que le sabe feo y les hace mal, cuando a un lado hay una sopa que sabe rico y hace bien, en las peores circunstancias que existan. Se murió mi mamá, pues qué bueno que se murió ahorita y no sufrió más. Sopa que me sabe rico. Mi mamá se murió cuando yo tenía 31 años y quedé huérfano a los 31 años, estoy hablando de mí. Bueno, entonces me voy a quejar de que mi mamá se murió cuando yo tenía 31 años o voy a agradecer la bendición de haber tenido 31 años a mi mamá y no tuve a cualquier madre, sino una super madre, 31 años. Ajá. Sopa Y hay que gente te que no sabe ni rico, siquiera la claro. conoció. ¿Qué sopa te quieres comer en la vida? Pues yo creo Y que más tenemos- bien pregúntalo así. ¿Qué sopa se quieren tragar en la vida? Exacto. Y yo creo que Carajo. lo que hizo Juan, tu marido, fue comerse rica y calientita sopa, que le supo rico y le hacía bien, y la otra se estaba comiendo sopa, pues que le sabía horrible, ¿no? Que le hace mal, pero se la sigue comiendo. Y tu elección ¿Por? de cuál sopa se vuelve un hábito en la vida, ¿eh? Completamente es una rutina que aprendemos a tener. ¿Qué sopa Malos me quiero hábitos comer? emocionales, 100%. Oye, Por hoy te supuesto. quiero decir, Juan Pablo, que estuviste particularmente Excelso. lúcido y atinado. Gracias. ¿Sabes qué? Esta cuarentena te está sentando. Pues sí, yo creo que es parte de la renovación que tenemos que hacer de todo esto. ¿Estás haciendo algo online? Estoy haciendo todo online. Marta, buenísimo. todo. A ver, papás que nos escuchan, ahí está Juan Pablo al rescate. Estoy haciendo todo online. Todo lo que se puede hacer online,
lo estoy haciendo. Mira, la verdad es que yo tengo ya tiempo antes de esto trabajando online. Tengo pacientes en Australia, en Inglaterra, tengo en Puerto Rico, tengo en Estados Unidos muchos, en fin. Eso es algo que ya venía yo haciendo, no es algo nuevo. Pero dadas las circunstancias, esto se ha incrementado mucho más. Absolutamente todo lo estoy haciendo online. Doy citas por internet en muchos niveles. Ok, pero si alguien, por ejemplo, trae ahorita broncas en su casa con los hijos y necesita un par de consultas o necesita nada más una para como pimponear contigo ideas, pueden encontrarte. Exactamente. Les doy el teléfono del consultorio, es un WhatsApp en el que se pueden comunicar y ahí les dan absolutamente todos los informes. Es el 55 27 16 38 47. A ver, una vez más. 55 27 16 38 47. Okay. Estoy dando citas a papás, a parejas, a adolescentes, a niños. De pronto hasta algunas evaluaciones tengo que hacer por internet. Estoy dando sesiones de familia. Todo lo estamos haciendo por internet. Nos tenemos que adaptar, nos tenemos que integrar. Y la verdad es que incluso gente que la tomaba presencial ya le está gustando este asuntito de lo remoto, porque pues si antes hacían 3 horas de terapia, una de venida, una de terapia y una de regreso, ahora nada más toman una, entonces les resulta maravilloso. Sensacional. Bien. Bueno, ahorita pongo cómo pueden conectar con Juan Pablo Arredondo si alguien neta ocupa, porque el ambiente en su familia no está del todo bien, o si traen broncas específicas con alguno de los hijos o con todos. Bueno, ahí les pongo los datos para que lo busquen. Juan, te mando un gran beso. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Juan, y pues un que abrazo. todo vaya de bien. Igual para ti, Rebeca. Gracias.